Antes de empezar con el vídeo, quisiera pedirles por favor, que se suscribieran y activaran la campana de notificaciones, para que así apenas suba un nuevo vídeo, o haga una publicación al respecto de algún nuevo fanfic, YouTube se los haga saber lo más pronto posible, y no se pierdan nada relacionado con el canal, así estarán al pendiente de todo fanfic de su interés. Y también, como siempre, el link del canal principal sobre fanfics de Naruto, Shiki Fujin, teorías estará en la descripción de este vídeo. Si les interesan este tipo de fanfics, ya saben dónde encontrarlos, serán bienvenidos a suscribirse. Hola gente, aquí su servidor One for All for One, teorías, espero que todos ustedes se encuentren bien, donde quiera que estén. Este fanfic está titulado como, ¿qué hubiera pasado si Izuku y Mob se conocían? O, 100% héroe. O su traducción al español 100% héroe. Cabe decir que este fanfic no me pertenece, todos los créditos a Cisco de Soto. ¿Quién es el creador de este? Sin nada más que decir, empecemos con el fanfic. Descargo de responsabilidad. My Hero Academia, así como todo elemento o caracteres utilizados en este fanfic, pertenecen a Koei Horikoshi y sus respectivos creadores. Capítulo 20. Apoyo. Mi gorilla está fuera de los límites. Gritó Midnig, Todoroki gana. La multitud vitoreó frenéticamente al adolescente con dos dones, mientras el Esper fruncía el ceño. Mi gorilla había perdido. Lo había dado todo para ganar este festival, pero al final no fue suficiente. Más importante aún, se había causado daños devastadores al usar repetidamente One for All en los dedos, y rezaba para que Recovery Gel fuera suficiente para curar todas esas heridas. ¡Qué final tan explosivo para esta batalla tan loca! Parece que vamos a hacer un intermedio para reparar el ring, porque ahora nadie va a pelear en él. Cementos empezó a seguir su ejemplo y preparó un tubo con cemento para reemplazar el ring roto. Mientras tanto, llegaron robots médicos y lo colocaron en una camilla, mientras Todoroki observaba atentamente a su oponente y lo observaba salir de la arena antes de marcharse en silencio, con expresión neutra. Las heridas de mi gorilla parecían bastante graves, señaló Ida, me gustaría revisarlo. Buena idea, Ida, respondió Uraraka. El Esper también asintió, mientras que otros compañeros decidieron unirse a los tres. Mineta, Tsu e incluso Yaoyorozu, quienes sintieron que su vínculo se había fortalecido tras sus interacciones y su compañerismo durante la batalla de caballería. Todos corrieron a la enfermería y, al llegar, asomaron la cabeza por la puerta como topos. Mi gorilla. Todos se mostraron tristes al ver los brazos de mi gorilla abrazados. Todos los compañeros se acercaron a la cama, mientras que Recovery Gel y un hombre enfermo que nadie había visto antes estaban de pie junto a él. Uraraka miró a este desconocido de traje y decidió dirigirse a él. Es un placer conocerle, señor, dijo. Sí, respondió Olmigt. No está en condiciones de recibir visitas, dijo Recovery Gel. El adolescente de pelo verde oyó las voces de sus amigos y se obligó a abrir los ojos, solo para ver sus caras preocupadas. Hola, chicos. ¿No deberían estar viendo los partidos? El escenario quedó demasiado dañado por el partido, dijo Ida. Ahora se están tomando un breve descanso para repararlo. Ese combate fue lo más aterrador que he visto en mi vida, mi gorilla, dijo el bajito adolescente, temblando al pensar en la intensidad de la batalla. Ningún profesional querrá un compañero que se lastime. Tsu lo interrumpió golpeándole la sien con la lengua. Ahora simplemente estás echando sal en su herida. No es el mejor momento para eso. Oye, solo estoy diciendo la verdad. Váyanse todos. La enfermera de la escuela intentó ahuyentar a todos los visitantes de la sala. Entiendo sus preocupaciones, pero necesito que se vayan todos para poder concentrarme en la cirugía. ¿Cirugía? Todos los adolescentes sintieron un nudo en el corazón ante esta terrible revelación, y Kageyama tuvo la peor reacción. Así que el uso repetido de One for All con miembros rotos había causado tanto daño que iba a requerir cirugía. Muchos compañeros expresaron su preocupación, preguntando a la enfermera de la escuela qué tipo de cirugía se realizaría y qué tan grave era el daño, pero Recovery Gel no cedió. Justo antes de expulsarlos a todos, Olmigt señaló a Kageyama. De hecho, déjalo quedarse un momento. Recovery Gel miró rápidamente al héroe número 1 y accedió a su petición, indicándole al Esper que se quedara, lo cual aceptó con gusto. Los demás, tranquilos. Déjenme con mi trabajo. La enfermera cerró la puerta, dejándolos a los cuatro solos y permitiendo que mi gorilla le dijera lo que pensaba a Olmigt, que le permitiera expresar la inmensa vergüenza y culpa que lo atormentaban.
Lo siento, Olmigt. El héroe número 1 y el Esper percibieron la tristeza palpable en la voz del adolescente de ojos verdes y vieron su ceño fruncido. No pude hacer lo que me pediste. Si me hubiera callado, podría haber ganado, pero recordé lo triste que se veía Todoroki en su primer combate, y me pasé todo el partido intentando averiguar por qué, cuando debería haber estado concentrado en el combate. Midoriya, intenta comprender algo. El Esper se agarró al borde de la cama y se inclinó ligeramente hacia adelante, pues no le gustaba ver a su amigo humillarse así, no después de lo que hizo por Todoroki. Creo que hiciste algo asombroso. Viste que Todoroki estaba triste y decidiste ayudarlo a superar sus problemas, a superar su dolor. Descubriste la razón por la que sufría tanto, y no creo que yo hubiera podido cambiarlo como tú lo hiciste. Cuando lo vi desatar sus llamas, no pude ver nada de la tristeza en su rostro que vimos en su primer combate. Tus acciones lo ayudaron a aliviar su dolor, a comprender que su poder le pertenecía y que usar su lado izquierdo no significaba que tuviera que seguir los pasos de su padre, y si me preguntas, eso es mucho más importante que ganar. 32%. Midoriya no esperaba oír ese tono en la voz de su amigo, ese profundo respeto. Kageyama expresaba sinceramente su asombro y admiración por lo que Midoriya había hecho durante su pelea con Todoroki y lo increíble que le parecía el apoyo brindado al adolescente con dos dones. Midoriya sintió que sus labios empezaban a temblar ligeramente. ¿Qué opinas, Olmigt? Dijo el Esper. Diste en el clavo, Kageyama, respondió Olmigt. Ayudaste a Todoroki a descubrir una parte importante de sí mismo. Si bien es cierto que el partido no salió como lo planeaste, darte cuenta de dónde te equivocaste no cambiará eso. Pero escucha. Entrometerse donde técnicamente no te corresponde es la esencia de ser un héroe. Los labios de Midoriya temblaron aún más, y sus ojos también se llenaron de lágrimas. Al observar las palabras de Olmigt y Kageyama, la enfermera de la escuela suspiró. Aunque no le gustaba la forma en que Izuku se lastimaba constantemente, lo veía como un estudiante al que cuidar y como el sucesor de One for All, y se angustiaba cada vez que lo veía sufrir, ya fuera física o emocionalmente. Ustedes dos pueden seguir alabando a este niño imprudente una vez que haya terminado la cirugía, así que vayan a esperar afuera. Está bien, respondió el Esper, y mientras los dos se dirigían a la puerta, Mob miró a la enfermera de la escuela y con un tono suplicante en su voz, dijo. Recovery Girl, por favor cura a mi amiga. La forma en que Mob habló, la forma en que le suplicó a Recovery Girl y la forma en que sus ojos estaban llenos de miedo y preocupación hicieron que la enfermera temblara momentáneamente, y también hizo que Midoriya sintiera un poco de culpa por haberle hecho pasar a su amigo por ese dolor emocional. Haré todo lo que pueda, Kageyama. El héroe número 1 cerró la puerta y permitió que la enfermera de la escuela comenzara su cirugía mientras los dos humanos con superpoderes esperaban afuera. Olmigt intentó tranquilizar a su estudiante. No te preocupes demasiado por esto, Kageyama. Recovery Girl es una experta médica con un don excepcional. El joven Midoriya estará bien. Espero que tengas razón. Olmigt intentó llevar el tema a un tono más positivo, sobre todo por la victoria de Kageyama en su combate contra Bakugo. ¿Sabes? Me quedé impresionado con tu batalla contra Bakugo. Tu poder psíquico te dio un impulso tremendo en ataque y defensa, y no dejas de sorprenderme a mí y al resto del mundo con tus poderes. Supongo, dijo Kageyama, su mente demasiado ocupada con pensamientos sobre Midoriya para absorber completamente las palabras de Olmigt. Bueno, me alegro de estar causando la impresión que querías. Todo el mundo sabrá quién eres al final de este torneo, dijo Olmigt con una amplia sonrisa antes de darle al Esper una firme palmadita en la espalda. Y aunque no haya ganado el torneo, estoy seguro de que el mundo también sabrá quién es Midoriya, así que no te preocupes demasiado por esto. El héroe número 1 le dio una segunda palmadita en la espalda al Esper, indicándole que se fuera. Ahora vete. Yo me quedaré aquí con Midoriya. ¿Está seguro? Por supuesto. El psíquico se detuvo unos segundos antes de decidirse finalmente a acceder a la petición de Olmigt y comenzó a caminar hacia la clase, pero justo antes de irse, Olmigt tenía una última cosa que decirle. La próxima vez que te vea, será en el podio, cuando te ponga la medalla del primer lugar. El Esper sintió que el corazón le latía con fuerza y miró a Olmigt con una sonrisa temblorosa. Le recordaba cuánta fe tenía Olmigt en sus habilidades, las expectativas que tenía depositadas en él para ganar este torneo. Bueno, el Esper se aseguraría de no decepcionar a Olmigt. 35%.
Mientras el Esper caminaba por el pasillo, sus pensamientos se dirigieron hacia Todoroki, preguntándose cómo estaría después de esta pelea. Kageyama quería saber qué pensaba y sentía tras romper su promesa de usar su lado izquierdo y darlo todo durante el encuentro. Quería ver si necesitaba a alguien que lo ayudara a digerir sus emociones, y quería ser esa persona, tal como Midoriya lo había sido para ayudar al adolescente con 2 dones. Mob asumió que Todoroki estaría solo, ya que no le gustaba socializar con otros y probablemente no iría con ninguno de sus compañeros de clase, así que decidió dirigirse a las salas de espera, donde los competidores tenían la opción de esperar. Efectivamente, el adolescente entró en la sala de espera N2 y encontró a Todoroki sentado solo, con la mirada vacía en su mano. Al parecer, Todoroki estaba teniendo una reacción enorme y conflictiva al usar su lado izquierdo. Tras el combate, su padre esperaba que expresara orgullo por haber decidido finalmente abandonar su rebeldía infantil y aceptar el camino que le había trazado a su hijo, incluso extendiéndole la mano para un apretón. Sin embargo, el adolescente rechazó el apretón, proclamando abiertamente que nada había cambiado entre ellos y que había dejado de pensar en él durante el combate, llegando incluso a decir que quizá no lo necesitara. Por desgracia, no podía aceptar este nuevo cambio tan rápido, pues no sabía qué significaba, cómo lo haría ni si volvería a usar sus llamas. Los recuerdos de su madre también lo inundaron, recuerdos que había intentado olvidar, pero que volvieron durante su combate con Midoriya. Entonces, ¿qué iba a hacer? Oye, Todoroki. La voz de Shigeo sacó al estudiante pelirrojo y blanco de sus pensamientos, y giró la cabeza para mirarlo. Veo que estás pensando. Ese partido no salió como me lo imaginaba. No pensé que usarías el lado izquierdo después de lo que nos dijiste a Midoriya y a mí. Todoroki volvió a mirar su mano vacía, recordando cómo Midoriya le había dicho que usara todo su poder durante la pelea. Ese idiota. En lugar de intentar ganar el combate, se concentró en derribar mis muros. Ustedes dos parecen muy unidos. ¿Siempre lo has visto tan servicial? Los recuerdos regresaron a los momentos que compartieron durante su entrenamiento, la forma en que Midoriya siempre intentaba levantar a Mot cuando se caía, los grandes elogios que constantemente hacía sobre Kageyama. Sí. El Esper se acercó a su compañero y se sentó junto a él. Y eso es lo que me gusta de él. Quiere ser un héroe, pero no se olvida de quienes lo ayudaron a llegar hasta aquí, y siempre hace todo lo posible por ayudarlos en todo lo que puede. Vio el dolor que sufriste durante tu partida con Zero, e intentó hacer algo al respecto ayudándote a usar tu fuego, para que te dieras cuenta de que eso no significaba que tuvieras que seguir el camino que tu padre te trazó. Pero... se nota que te cuesta tomar una decisión. El Esper dejó escapar un suave suspiro y bajó ligeramente la cabeza. Has pasado por tanto. Toda tu vida, te han entrenado para ser un arma y usurpar All Might. Nunca tuviste la oportunidad de vivir una vida normal y escapar de la vida que tu padre te creó. ¿Debes tener tantas emociones luchando en tu interior? Escucha, si llegamos a la final, puedes usar tus llamas si quieres, pero si sientes que usar tu lado izquierdo no es lo que realmente quieres hacer, también me parece bien. A diferencia de Midoriya, no te obligaré a usar tu lado izquierdo. No es que quiera que luches con la mitad de tu poder para obtener ventaja. Es solo que veo cuánto te duele y no quiero obligarte a hacer nada que no quieras. Aunque no conozco toda tu historia, sé lo que es no usar tus poderes por motivos personales. El Esper recordó la inmensa tristeza que sintió al romper su promesa y usar sus poderes contra Anazawa. Con compasión, colocó su mano sobre la parte superior del brazo izquierdo de Todoroki. Como dijo Midoriya, es tu don, no el de tu padre, y eres el protagonista de tu propia historia. Eso significa que puedes tomar tus propias decisiones. Puedes elegir qué tipo de persona quieres ser. Solo intenta asegurarte de que, sean decisiones de las que puedas estar orgulloso. Los ojos del adolescente con 2 dones se abrieron aún más, y su boca se abrió ligeramente de la sorpresa. Estoy seguro de que tomarás la decisión que te parezca correcta. El Esper le dio una palmadita en el hombro a Todoroki y luego empezó a levantarse de la silla y a regresar a la tribuna. Justo antes de irse, se detuvo en la puerta. Además, aunque tu padre no tenga en cuenta tus sentimientos ni quién eres como persona, tienes toda una clase que sí, y Midoriya y yo somos 2 de esas personas. Los labios de Mot se elevaron ligeramente y sus ojos apagados comenzaron a brillar levemente. Así que recuerda, no estás solo aquí. Un leve jadeo escapó de los labios de Todoroki, y no se le ocurrió nada que decir a cambio mientras el Esper salía de la sala para volver a la tribuna. Todoroki no esperaba algo así.
Kageyama le mostró una profunda compasión por sus problemas, no solo comprendiendo la dificultad de este repentino cambio en el uso de su lado izquierdo, sino también los muchos sentimientos que lo atormentaban. Esas palabras estaban entrelazadas con una comprensión y compasión mucho más profundas que las de Midoriya. Esa compasión, le recordaba tanto a su madre, la forma en que le hablaba, la forma en que había estado ahí para él y lo había ayudado con sus palabras de bondad para recordarle que podía ser la persona que quería ser, tal como lo había hecho Kageyama. Por esa razón, sus palabras lo impactaron tanto como las de Midoriya y tocaron una fibra sensible en el corazón del adolescente. Kageyama estaba lleno de sorpresas. Con el ring arreglado y el primer combate terminado, comenzaron los siguientes combates, y ambos terminaron relativamente rápido gracias a su habilidad y velocidad superiores. En el segundo combate, Iida contra Shiozaki, la estudiante de la clase 1B intentó atacar con sus lianas, pero Iida repitió su anterior combate con Uraraka y procedió a usar su Recipro Burst, maniobrando detrás de ella y empujándola fuera del ring. En el tercer combate, Tokoyami contra Asido, la chica de color rosa intentó contraatacar lanzando bolas de ácido a Dark Shadow, pero la bestia esquivó fácilmente los ataques y envió a su oponente fuera de los límites. Mientras esto sucedía, la enfermera de la escuela terminó la cirugía y le administró a Midoriya una dosis de su don. Pero, casualmente, Midoriya sufrió daños permanentes en la mano, y ahora tenía cicatrices visibles en la derecha. Entonces, como una llamada de atención y una advertencia para ambos, Recovery Girl les dijo a All Might y Izuku que ya no curaría heridas como esta, que el adolescente tendría que encontrar una mejor manera de usar One for All sin dañarse tanto el cuerpo. El héroe número 1 y su discípulo caminaban por el pasillo, mientras All Might reflexionaba sobre qué otra forma podría Midoriya de usar One for All. Pero Izuku no pensaba en eso. No, solo pensaba en sus fracasos. Hola, All Might. Los dos se detuvieron en medio del pasillo mientras All Might esperaba a que Midoriya hablara. ¿Recuerdas cuando me dijiste por qué viniste a UA? Para encontrar un sucesor digno que heredara One for All. Así es. Lo di todo para intentar ganar el festival deportivo, pero aún así, no pude. No solo eso, sino que hubo otros competidores que lucharon con más ahínco que yo, que poseen más fuerza y habilidad que yo, como Kageyama. Así que, tal vez, ¿crees que sería mejor que otro fuera mi sucesor, verdad? El cuerpo del adolescente se estremeció levemente por la sorpresa, y luego bajó la cabeza. Sí. Dices la verdad. Esta escuela tiene un potencial increíble, y Kageyama sería un gran candidato. El héroe número 1 miró a un lado y soltó una breve carcajada. Aunque, siendo sincero, me asusta un poco lo que sucedería si se lo diera. One for All es una cristalización de poder y potencia a los dones. Como el poder psíquico de Kageyama no es técnicamente un don, no creo que aumente su potencia, pero la fuerza física que obtendría, multiplicada por el poder de One for All, probablemente lo convertiría en un dios, con el potencial de arrasar una isla entera, tal vez incluso el país entero. Los labios del fanático de ojos verdes empezaron a temblar. Entonces. Pero sabes, yo también era alguien sin un don de niño. El adolescente abrió los ojos como platos y respiró hondo antes de girarse hacia All Might, quien le sonreía y se señalaba con el pulgar. ¿Sin peculiaridades? ¿En serio? En mi época, no era tan raro, pero seguía siendo bastante inusual. Aunque no tenía ningún poder propio, alguien creía en mí. Mi maestro me dio One for All y me crió para ser un héroe. El joven adolescente veía a All Might desde una nueva perspectiva, al saber que ambos compartían el mismo pasado e historia. ¿Cómo es que nunca me lo dijiste? Oye, no es mi culpa que nunca lo hayas preguntado, lo cual es bastante sorprendente, para ser honesto. Es solo que, nunca imaginé que el héroe número 1 no tendría don. Es cierto. Cuando nos conocimos, vi algo de tu antiguo yo en ti, pero has superado mis expectativas una y otra vez. Algún día, harás grandes cosas con One for All, y algún día, te convertirás en igual de Kageyama, te lo garantizo. Izuku dejó escapar otro jadeo de sorpresa, y las palabras de fe de All Might impactaron profundamente al adolescente. Incluso después de fracasar, y aun sabiendo que Kageyama era más poderoso que él, el héroe número 1 aún confiaba en las habilidades de Midoriya para sobresalir con One for All. Izuku casi sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas, pero los cerró y contuvo un llanto. Haré lo mejor que pueda.
Mientras Todoroki reflexionaba en una de las salas de espera, Katsuki Bakugo permanecía solo desde que terminó el combate entre Izuku y Shoto. Esta era su oportunidad. Había vencido a Uraraka y ahora se enfrentaba al que probablemente era el estudiante más fuerte de la clase 1A. El corte tazón ya demostraba su increíble poder en un estado casual, pero cuando se ponía serio, su poder se disparaba. Bakugo fue uno de los pocos compañeros que vio este fenómeno de primera mano. Las imágenes de su pérdida eran vívidas en su mente. Esos ojos rojos, ardiendo con una ira latente. El nerd tímido y débil de voluntad se había desvanecido por completo en ese instante, reemplazado por el guerrero feroz y endurecido que yacía latente en su interior. Esa experiencia había hecho que Bakugo sintiera algo nunca antes visto, algo que ni siquiera su pelea con Deku había logrado provocar. En la pelea de Deku, la derrota fue terrible porque fue a manos de alguien que siempre había sido más débil que él. Pero contra Kageyama, había sido una dominación absoluta. Era la sensación de impotencia, de no tener poder contra un oponente, de saber que el enemigo podría acabar con tu vida con un solo pensamiento si así lo deseara, y saber que no podías hacer nada para detenerlo. ¿Se suponía que eso era un ataque? Eso apenas cuenta como cosquillas. Como no recibiste el mensaje las 2 últimas veces, déjame ser clarísimo. Si vuelves a lastimar a Midoriya como lo hiciste hoy, me aseguraré de que sientas todo el peso de esta ira inquebrantable. La forma en que Kageyama ni siquiera pestañeó ante sus explosiones, la forma en que maltrató a Bakugo y lo lanzó como a un viejo muñeco de trapo. Esas imágenes quedaron grabadas en su mente. Sin darse cuenta, el cuerpo de Bakugo comenzó a temblar, y en ese instante, se detuvo en seco. ¿Qué demonios? ¿Por qué tiemblo? El adolescente ni siquiera quería terminar la frase, pues decirlo en voz alta sería admitir que era cierto, y Bakugo se negaba a admitirlo. No quería aceptar ese sentimiento, solo quería deshacerse de él. Tengo que ganar. Tengo que deshacerme de ese sentimiento, demostrar que soy el mejor, que ni siquiera Kageyama puede conmigo. El explosivo adolescente intentó sonreír para inspirar confianza y reavivar su pasión, pero eso no pudo ocultar su creciente miedo y duda. Bakugo se enfrentaba a un obstáculo realmente difícil para este festival deportivo. Bien, todos los entusiastas aficionados, tras 7 intensos partidos, llegamos al último de la segunda ronda, y siendo sincero, este es el que más me ha emocionado. Y diría que el público está de acuerdo. Esta afirmación se confirmó cuando el público rugió con un fervor e intensidad mucho mayores que en cualquier otro partido anterior. Todos estaban ansiosos por ver cómo Kageyama los impresionaría y usaría su don contra Katsuki, y ya sentían que Kageyama ganaría, sin importar lo que intentara Bakugo. El héroe número 1, observado desde la tribuna del profesor, confiaba plenamente en la capacidad del Esper para lograr la victoria. Quizás Bakugo tuviera algún truco contra Kageyama, pero sin importar los trucos que el explosivo adolescente pudiera tener, probablemente no serían suficientes para vencer a Mob. A la derecha. Tras su contundente victoria en la primera ronda, está listo para el segundo plato de este exquisito buffet. Del plato estrella, Katsuki Bakugo. A la izquierda, un estudiante que probablemente ya no necesita presentación. Shigeo Kageyama. Otra ovación atronadora resonó por todo el estadio, incluso más fuerte que su partido contra Kirishima. Parecía que el público había estado esperando este encuentro. Como dije, te voy a matar delante de todo el mundo. Gritó Bakugo. Y esa multitud me va a animar cuando termine de patearte el trasero. Todos en el estadio podían oír los comentarios de Bakugo, y muchos fruncieron el ceño, con una crudeza sin tapujos saliendo de su boca. Algunos estudiantes de la clase 1B molestaron por su comportamiento, viéndolo precisamente como la actitud arrogante que creían que tenía la clase 1A. Dios, ese tipo es un imbécil, dijo Tetsu. Apoyo a Kageyama. En la tribuna contigua de la clase 1A, muchos estudiantes estaban igualmente ansiosos por ver cómo se desarrollaría esta ronda. Izuku había llegado justo antes de que comenzara el combate. Algunos estudiantes se sorprendieron por las cicatrices que había adquirido, pero tras escuchar la explicación de Izuku, decidieron no molestarlo más. En ese momento, estaba revisando su cuaderno para comparar todo lo que sabía sobre ambos luchadores. Bakugo parece haber estado esperando este momento durante bastante tiempo, comentó Ida. Kageyama es un obstáculo que desea desesperadamente superar. ¿Pero de verdad crees que puede? Dijo Tsu. Kageyama tiene muchísimo poder y habilidad, y si se lo toma en serio, Bakugo no tendrá ninguna oportunidad.
El partido aún no se ha anunciado, así que sería imprudente asumir automáticamente que Kageyama ganará, dijo Tokoyami, intentando ser práctico a pesar de conocer la increíble fuerza de Kageyama. Quizás Bakugo tenga alguna estrategia en mente. Definitivamente lo veo así, comentó Midoriya, aunque tengo curiosidad por cómo peleará Kageyama. No es un luchador feroz como Bakugo. Probablemente intentará contenerse, aunque no estoy seguro de cuánto. La suposición de Midoriya era correcta. Shigeo no quería que esto fuera una eliminación instantánea. Después de todo, incluso Bakugo merecía la oportunidad de demostrar lo que podía hacer, y Kageyama podía soportar sus explosiones. A pesar de lo que Bakugo le había exigido, no podía invocar esa ira como le pidió. Que comience el cuarto partido. Shigeo dio el primer paso del asalto. El Esper levantó la mano y procedió a levantar varias fichas del suelo y a lanzarlas contra Bakugo. Sus manos se encendieron y, con sus reflejos ultra rápidos, destruyó todas las fichas que le lanzaban con el mínimo esfuerzo. Bakugo decidió pasar a la ofensiva y corrió hacia adelante, usando sus explosiones para impulsarse a una velocidad sorprendente que Kageyama no esperaba. El Esper continuó intentando lanzar más fichas a su oponente, aunque Bakugo aún podía esquivarlas o destruirlas con destreza. Entonces, con una ferocidad desenfrenada, Katsuki desató una poderosa explosión, pero Kageyama creó una barrera para bloquear el golpe. Y Kageyama erige su poderosa barrera. ¿Podrá Bakugo atravesarla, o la barrera resistirá como en la batalla de caballería? Sin embargo, el adolescente no cedió y desató una serie de poderosas explosiones que impactaron contra la barrera. Por fin encontré un fallo en tu don. La multitud se quedó boquiabierta en silencio cuando Bakugo proclamó esto. Kageyama tenía una debilidad. Durante la batalla de caballería, vi que soltaste tu barrera una vez. Cuando estabas levantando a tu equipo. La única razón por la que soltaste tu barrera durante esa pelea es si era necesario, lo que significa que no puedes atacar y defenderte con tus poderes simultáneamente. Present Mig narró esta revelación con un tono de leve sorpresa y suspenso. Así que Bakugo ha encontrado un fallo en el don aparentemente impecable de Kageyama, pero ¿cambiará esto el curso de la batalla? ¿De qué manera este fallo le dará a Bakugo una ventaja en esta pelea? Aunque a algunos les pareció que no se trataba de un fallo particularmente fatal para el Esper, pronto descubrirían que tenía más implicaciones de las que imaginaban. Incluso ahora, a pesar del constante aluvión de explosiones de Bakugo, la barrera del Esper seguía resistiendo durante más de 10 segundos. Pero a medida que pasaban los segundos, el público empezó a notar que las explosiones comenzaban a aumentar en tamaño y potencia, abarcando una zona más amplia del escenario. Para quienes no estuvieran familiarizados con los fundamentos del don de Bakugo, esto resultaría confuso, pero los estudiantes de la clase 1, comprendían lo que sucedía. El adolescente explosivo sonrió con una alegría maliciosa. Este era un plan que había ideado preparándose para la pelea de Kageyama, tras observar todo lo que había visto sobre su don. Para desafiarlo seriamente, necesitaría usar todas sus habilidades y poder. Sus explosiones habituales no le habían dejado ni un rasguño cuando estaba furioso, así que tendría que aumentar la fuerza de sus explosiones varias veces. Por eso había hecho algunos ejercicios activos justo antes del combate para sudar un poco, aunque no admitía que parte del sudor que le inundaba se debía al nerviosismo y el miedo. Sumado al sudor acumulado por los rápidos movimientos de sus brazos y la intensidad de la pelea, Bakugo podría conseguir una victoria decisiva. Finalmente, las barreras de Kageyama demostraron al mundo que eran frágiles, y la barrera se hizo añicos cuando la explosión de Bakugo la atravesó y envió al Esper por el ring. Mob se detuvo usando su telequinesis, pero no antes de que el adolescente impulsivo volviera a atacarlo, impulsándose a una velocidad mucho mayor gracias a la mayor fuerza de sus explosiones. Se lanzó por los aires y usó su explosión para impulsarse hacia abajo con una mano, mientras preparaba un ataque extremadamente poderoso con la otra. El Esper levantó una barrera muy rápida y apresurada, pero la explosión de Bakugo fue mucho más potente que antes, suficiente para envolver todo el ring y, de hecho, logró atravesar la barrera, enviando a Mob despatarrado por el ring. La explosión le causó un dolor punzante en el brazo. El público gritó de emoción, impresionado de que Bakugo hubiera podido atravesar la barrera y de que pudiera defenderse de un oponente tan formidable. Tras recuperarse, Mob decidió intentar enviar a Katsuki fuera de los límites con un potente ataque telequinético. Bakugo sintió que lo lanzaban por los aires y fue enviado rápidamente al borde del ring. El público se puso los pelos de punta con anticipación.
¿Iban a enviar a Bakugo fuera de los límites? Afortunadamente para Bakugo, el adolescente logró evitar ser lanzado al vacío disparando sus explosiones en dirección opuesta. La fuerza anuló el impulso que estaba generando, permitiéndole aterrizar a pocos metros del borde del ring. Y Bakugo por poco sale del ring con esas poderosas explosiones. Vaya, este combate no está saliendo como esperaba. Bakugo no está nada mal. Bakugo usa sus habilidades y su razonamiento sensato para mantenerse en el ring y poner a su oponente al límite. Mientras Eraserhead y Present Mic elogiaban al impulsivo adolescente, Bakugo empezaba a sentir la sangre hirviendo. Esos ataques de Kageyama habían sido demasiado buenos, y su expresión facial no había cambiado en absoluto. Maldita sea, Kageyama. Te dije que dejaras de hacer tonterías. Gritó Bakugo. ¿Quieres saber qué pasará si me subestimas? Te mataré. 92%. El rostro del Esper comenzó a transformarse en inquietud. Bakugo tenía este deseo inquebrantable de demostrar que era mejor que todos, una creencia especialmente fuerte hacia Kageyama. No habrá ninguna duda de que soy el mejor aquí, y eso no se puede lograr si no lo das todo y actúas como si quisieras destruirme. 93%. El explosivo adolescente no se alegró al ver que el rostro de su oponente se volvía cada vez más incómodo e inseguro. Demonios, sus palabras parecían tener el efecto contrario al que deseaba. Tenía que encontrar la manera de incitar más ira en el corazón del pelinegro, y estaba bastante seguro de saber cómo hacerlo. De cualquier manera, no hay manera de que llegues a ser un héroe de élite. Puede que tengas un don fuerte, pero al final, en el fondo, solo eres un perdedor como Deku. El explosivo adolescente sonrió con sorna al ver cómo Kageyama se encogía de hombros al oír mencionar el nombre de Deku de esa forma tan negativa. Tenía que ir más allá. Puede que esa maldita manada haya tenido una victoria afortunada contra mí, pero eso no cambia el hecho de que, en el fondo, sigue siendo un patético debilucho. Lo mismo ocurre con las mejillas sonrosadas. Puede que fuera más fuerte de lo que pensaba, pero cayó antes de darme una pelea de verdad. Ninguno de ustedes tiene lo que se necesita para triunfar. Muchos espectadores consideraron repugnantes las acciones del adolescente. Insultar a un compañero solo para que se esforzara al máximo y difamar a otro. Los estudiantes de la clase 1A también se sintieron molestos por los intentos de Bakugo de provocar a Kageyama y su desprestigio de Midoriya. No escuches lo que dice Bakugo, dijo Tsu. No, estoy bien, respondió Midoriya, pues le preocupaba más la reacción de Kageyama. Mientras la gente esperaba, el Esper sintió una creciente ira hacia Bakugo. Esta pelea no tenía nada que ver con Midoriya ni con Uraraka, pero seguía elevándolo, insultando su nombre y todo lo que había hecho para llegar tan lejos. ¿Cómo se atrevía Bakugo a decir que la victoria de Midoriya fue solo suerte, que en el fondo seguía siendo un perdedor? Lo había vencido con perseverancia, habilidad y capacidad física, y aún así se negaba a reconocer esa victoria como impresionante o a darle el mérito que merecía. Por si fuera poco, también había manchado el nombre de Uraraka. Ahora sí que estaba furioso. 97%. El pelo del psíquico se erizó y varias rocas enormes fueron levantadas del ring. La sonrisa de batalla de Bakugo se hizo visible. De esto sí que hablaba. Ahora estaba empezando a transmitir el mensaje al corte del tazón. Y la cosa se está poniendo más animada. Dijo Present Mic. Parece que Kageyama ya no está bromeando. Puede que Bakugo consiga su deseo después de todo, añadió Eraserhead. El Esper lanzó las grandes rocas a su oponente, aunque estaba más que listo. Se abalanzó sobre él una vez más, logrando destruir las grandes rocas con sus poderosas explosiones mientras se dirigía hacia Kageyama. Esto es no, la frase del adolescente se interrumpió cuando Kageyama desapareció de su vista y reapareció tras él. Bakugo jadeó. Esa velocidad era increíble. Ni siquiera podía verlo moverse. El Esper agarró al adolescente por la espalda de la camisa y lo lanzó por el ring. El adolescente evitó una vez más ser lanzado fuera del escenario, aunque estaba demasiado cerca para su comodidad, ya que aterrizó a solo unos centímetros del borde del ring. Bakugo frunció el ceño por dentro. Aunque sus ojos no estaban rojos, sentía una presión creciente alrededor del ring similar a la confrontación que tuvo durante la prueba de batalla. Eso significaba que Kageyama estaba luchando en serio o, al menos, a punto de estallar de ira. Bakugo tenía que ser más astuto.
Tenía que encontrar la manera de incapacitar a Kageyama por un momento antes de asestar el golpe final, su ataque definitivo que había estado preparando precisamente para este festival deportivo. Aunque odiara admitirlo, no podía aspirar a igualar a Kageyama en fuerza ni velocidad, así que un combate prolongado entre ellos no sería posible. Eso significaba que tenía que terminarlo de un solo golpe. Pero debía asegurarse de atacar cuando fuera vulnerable. Si usaba su barrera para defenderse, el impacto de su ataque disminuiría significativamente y no sería suficiente para expulsarlo del ring. No, tenía que haber una forma de desorientarlo, darle a Bakugo una oportunidad que aprovechar, y tenía el movimiento justo para hacerlo. Bakugo se impulsó hacia adelante con sus explosiones, y el Esper anticipó otra serie de explosiones, así que levantó otra barrera, pero pronto descubrió que Bakugo tenía otro plan. Katsuki se detuvo justo frente a Kageyama y juntó las manos. En el centro de sus manos se formaron múltiples explosiones, y Bakugo abrió las palmas para desatarlas contra Kageyama. Granada aturdidora. Las explosiones crearon una luz cegadora que iluminó todo el anillo. El Esper soltó su barrera y se tapó los ojos con dolor. No puedo ver. 99%. Es mi oportunidad. Bakugo se elevó por los aires, donde comenzó a usar sus explosiones para impulsarse en un movimiento circular. El rápido giro formó un remolino, que recogió oxígeno y ganó impulso para alimentar la explosión que estaba a punto de ocurrir. El adolescente sonrió con picardía. Era el momento. Por fin obtendría la victoria que necesitaba. Impacto del obús. El adolescente explosivo procedió a descargar la ráfaga mejorada a quemarropa sobre el pecho de Kageyama. No temía matar a Kageyama porque sabía lo resistente que era y cómo se las arreglaba para defenderse del Nomu, un oponente increíblemente fuerte. La fuerza de la explosión fue enorme. Todo el ring quedó envuelto en ella, y su radio casi alcanzó a los espectadores. Todos en el estadio sintieron el tremendo calor y la presión que emanaba de esta explosión descomunalmente poderosa, así como la nube de humo que cubría el ring. Bakugo combina velocidad y rotación con una enorme explosión y se convierte en un misil humano, golpeando a Kageyama a quemarropa. También usó su granada aturdidora para desorientar a Kageyama, sabiendo que su barrera probablemente le brindaría suficiente protección para al menos mantenerlo dentro del ring, permitiéndole asestar el golpe final. El DJ héroe se preocupó. Nadie podría soportar una explosión así a quemarropa sin sufrir lesiones graves. ¿En qué estaba pensando Bakugo? ¿Pero qué demonios le pasa de Bakugo? ¿Dispararle una ráfaga así a tan corta distancia? ¿Qué le pasó a Kageyama? Todos en el público estaban en vilo, esperando desesperadamente a que se disipara el humo para ver qué habría sido de los dos competidores si Kageyama había sido eliminado, como suponían. Los estudiantes de la clase 1 asentían una creciente expectación y temor. Simplemente no podían estar seguros de que Kageyama hubiera salido ileso. Entonces, ¿quién era? ¿Quién estaba allí para reclamar la victoria? Incluso All Might y Izuku dudaban de quién sería el vencedor. El humo comenzó a disiparse, y tan pronto como lo hizo, todos sintieron que sus mandíbulas caían al suelo. En el mismo lugar que antes estaba Kageyama, y manteniéndolo flotando a solo unos centímetros de distancia estaba Bakugo, que parecía como si un tren lo hubiera golpeado. Present Mic estaba demasiado conmocionado para responder adecuadamente al principio, al igual que era Seread y cualquier otra persona en el estadio. Tras unos segundos, el locutor recuperó la voz y narró lo sucedido. Parece que Kageyama sigue en pie. Incluso tras recibir la fuerza de un misil, de alguna manera logró resistirlo sin un rasguño. ¿Es indestructible o qué? Los espectadores del estadio expresaban su incredulidad. ¿Cómo puede alguien ser tan resistente? ¿De qué carajo está hecho este niño? En las gradas de las clases 1 y 1B, muchos estudiantes vieron al Esper con una nueva imagen, una imagen de invulnerabilidad. Este estudiante se encontraba en un terreno de juego completamente diferente al del resto, e incluso Midori ya empezaba a comprender a qué se refería All Might cuando dijo que el Esper ya estaba cerca de su nivel. Solo alguien como All Might podría resistir una explosión como esa. Mientras todos en la arena intentaban asimilar lo que veían, los dos competidores permanecieron quietos y en silencio en el ring. No, el adolescente explosivo sintió como si se le helara la sangre. Kageyama permanecía de pie como si la explosión no hubiera sido nada.
No solo eso, sino que intentaba liberarse de la garra psíquica, y al igual que antes, el adolescente estaba inmóvil, a merced de Kageyama. Mientras flotaba en el aire, sintió la misma inmensa presión que había sentido antes cuando Kageyama se enfadaba, pero algo en esto era diferente. Al mirar a su oponente a los ojos, no vio ira ni odio en su interior, pero 100% de decepción. Aunque el explosivo adolescente había obtenido lo que deseaba al pedirle a Kageyama que se entregara al máximo en esta pelea, no fue el 100% que esperaba. Mientras Bakugo preparaba su último movimiento y el adolescente recuperaba la visión, por alguna razón, el Esper recordó su último enfrentamiento, su deseo de superar a todos y derribarlos para demostrar su superioridad. Entonces comparó esa batalla con la que se estaba librando en ese momento y vio lo similares que eran. Alguien me dijo una vez que hay gente que nunca cambia, por muchas oportunidades que les des. La voz de Kageyama era suave, apenas un susurro, impidiendo que el público escuchara su conversación. Empiezo a pensar que podría ser una de esas personas. ¿Qué ha cambiado contigo? Ni siquiera recuerdas los nombres de tus compañeros ni sus peculiaridades, lo que demuestra lo poco que los tienes, que solo piensas en ti mismo. Sigues sin mostrar ningún respeto por mi gorilla, a pesar de todo lo que ha hecho para llegar hasta aquí, y tu único interés sigue siendo demostrar que todos son peores que tú, demostrar que sigues juzgando a la gente solo por su poder. No te has tomado en serio nada de lo que he dicho. El Esper se burló y se encogió de hombros, frustrado. No lo entiendo. Anazawa era igual que tú, pero cambió. ¿Por qué tú no? Suspiró Kageyama. No tengo ni idea de qué puede ser. Shigeo sabía que la pelea ya había terminado y decidió usar uno de los movimientos de Midoriya para terminarla, pues sabía que era posible con el poder que lo inundaba. El público pensó que no podría sorprenderle mucho más, que ya había demostrado de que era capaz, pero se equivocaron. Con un simple movimiento de su dedo, el Esper desató una poderosa ráfaga de aire que disipó todo el humo de la explosión de Bakugo y envió al adolescente por los aires. Bakugo intentó repetir los mismos movimientos de propulsión opuestos, pero esta vez, la fuerza de la ráfaga de Kageyama fue demasiado poderosa, y fue enviado fuera del ring al suelo. Bakugo está fuera de la cancha. Kageyama avanza a la siguiente ronda. El estadio estalló en un frenesí de aplausos y vítores, mucho mayor que cualquier otro. Como anticipaban, el Esper logró alzarse con la victoria, aunque demostró habilidades que ni siquiera ellos anticipaban. Y Kageyama se alza con la victoria con un potente golpe de aire. ¿Acaso el Kir de Kageyama es simplemente el mejor de todos los tiempos? Yo diría que sí. ¿Viste lo que acaba de hacer? Dijo un espectador. Creó esa enorme ráfaga de viento con solo un movimiento de su dedo. Es el mismo movimiento que usó el otro chico al principio, aunque parece estar bien después del ataque. Este chico, probablemente llegará al top 10 después de graduarse. Diablos. Incluso podría arrebatarle el segundo puesto a Endeavor. Los estudiantes de la clase 1 estaban aún más desconcertados que antes, como si eso fuera posible. ¿Viste lo que acaba de hacer Kageyama? Dijo Zero, derrotó a Bakugo con solo un movimiento de sus dedos. Me recuerda un poco a tu movimiento, mi gorilla, dijo Tsu, excepto. Solo que no se rompe los dedos al hacerlo, lo sé. El adolescente peliverde bajó la mirada hacia sus dedos vendados y luego volvió a mirar a su amigo en el ring. Una vez más, mi gorilla veía la enorme diferencia de fuerza entre ambos. Tenía mucho más a su favor, tanto poder y control a su disposición que Izuku no podía competir con él ahora mismo. Oye, Bakugo está hecho un desastre, dijo Mineta. Mira. Los estudiantes y el público bajaron la vista para ver cómo reaccionaba Bakugo ante su derrota, y vaya, no fue nada agradable. Katsuki estaba agachado en el suelo, todo su cuerpo temblando de ira, frustración, tristeza, tantas emociones negativas. No. 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 El estudiante golpeó el suelo repetidamente con el puño, haciéndolo estallar, y antes de darse cuenta, lágrimas de frustración comenzaron a correr por el rostro de Bakugo. Bakugo seguía gritando como un bebé en un berrinche, a pesar de que el siguiente combate estaba a punto de comenzar. Observando desde el ring, con la decepción aún presente, Kageyama reaccionó a esta demostración con un juicio y una crítica severos, cruzando los brazos, un acto muy inusual en el amable y comprensivo Esper.
Cuando Bakugo alzó la cabeza, el mundo vio su rostro feo y distorsionado, con todas las lágrimas de frustración deslizándose por él. Al ver la expresión del Esper, esos brazos cruzados y esa mirada de desaprobación, simplemente perdió el control. Eso era lo que menos soportaba. Ser menospreciado. No me mires así, tú. La conciencia del adolescente comenzó a desvanecerse, pues la heroína dominatrix había decidido hacer un movimiento, activando su Kirk y rodeando el aire alrededor de Bakugo con un gas somnífero, hasta que cayó al suelo inconsciente. Oh, parece que Midnight tuvo que intervenir después de que Bakugo se asustara con la expresión severa y desaprobadora de Kageyama, dijo Present Mick, aunque estoy de acuerdo con Kageyama. Insultar a compañeros de clase a esa manera para hacer enojar a tu oponente no está bien. Es un golpe bajo. Muchos de los espectadores estuvieron de acuerdo con el comentario de Present Mick y mostraron desdén por la actitud patética de Bakugo hacia su derrota. «Guau, Bakugo es un dramatismo», dijo Monoma. Está lloriqueando por su pérdida como un bebé. Supongo que todos los alumnos de la clase 1A son unos malos perdedores como él. Sí, eso demuestra lo idiota que es Bakugo, continuó Tetsu. El Esper permaneció en silencio mientras los robots médicos llegaban con una camilla para sacar al adolescente del ring. Shigeo cerró los ojos y dejó escapar un profundo suspiro. Aunque el Esper había ganado la pelea y avanzado a la siguiente ronda, no era una victoria realmente satisfactoria para él, ni una verdadera victoria en general. Sentía que no se había logrado nada, que la historia se había repetido y que Bakugo seguiría siendo tan egocéntrico y desconsiderado como siempre. Pero eso no era lo que quería. Quería ser su amigo. Quería ayudar a Bakugo a ser mejor persona, y aún así se negaba a aceptar nada de lo que le había dicho. Kageyama metió las manos en sus bolsillos y salió del ring con la espalda ligeramente encorvada y el cabello todavía erizado, mientras la energía tardaba un poco en disiparse y restablecerse a cero, aunque básicamente todos en el estadio no podían comprender por qué Kageyama parecía tan desanimado, lo que agregó un poco de misterio a su personaje para ellos. Tras caminar unos minutos, su energía disminuyó y se restableció, y su cabello recuperó su forma habitual. Al llegar a la tribuna de la clase 1A, sus compañeros lo recibieron con un fuerte apoyo. Batalla increíble, Kageyama, dijo Izuku. Amigo, ese fue un partido increíblemente intenso, dijo Sato. Me tuviste al borde de mi asiento todo el tiempo, agregó Mineta. No puedo creer que hayas podido resistir la explosión de Bakugo de esa manera. Te juro que tú mismo eres como un tanque, afirmó Asido. Una demostración de poder verdaderamente fenomenal, comentó Tokoyami. Gracias, respondió el Esper antes de sentarse junto a Izuku, donde sus compañeros le dieron palmaditas en la espalda y lo elogiaron. Sin embargo, lo más importante para Shigeo era ver a Izuku sentado de nuevo con el resto de la clase. Me alegro de verte caminando después de tu batalla con Todoroki, dijo el Esper. Sí, respondió Izuku con una sonrisa alegre. La curación de Recovery Gel realmente hace maravillas. Antes de que Izuku o Shigeo pudieran continuar su conversación, Tsuyu decidió hacer una pregunta que había estado en su mente durante los últimos minutos. Oye, Kageyama, ¿de qué hablabas con Bakugo hacia el final de la pelea? Preguntó. Hablabas tan bajo que nadie te oyó, así que me pregunto qué le dijiste. Oh, el Esper se recostó en su asiento mientras recordaba el momento que ambos compartieron en el ring. Estaba expresando mi frustración por la forma en que insultó a Midoriya y Uraraka. No está bien que menosprecie a toda la clase. Ni siquiera recuerda sus nombres. Entiendo perfectamente lo que quieres decir, dijo Hirou. Entiendo que quieras ganar, pero hay un límite. ¿Verdad? Continuó Asido. Es decir, ni siquiera sabía mi nombre y me llamaba Ojos Negros. Bakugo es increíblemente tenaz, dijo Ida, pero su mentalidad unidireccional y su actitud irrespetuosa son, sin duda, erróneas, y no deberían tolerarse en un héroe, aunque no parece particularmente interesado en mejorar su comportamiento. Shigeo asintió. Sin embargo, sentado junto a Izuku, el Esper finalmente notó unas cicatrices en la mano de su amigo. Jadeó y tomó la mano del fanático mientras observaba las cicatrices con más atención. 15%. Tu mano. ¿Por qué tienes cicatrices ahí? El adolescente se frotó torpemente la nuca. Bueno, como usé mi poder en la mano derecha varias veces, supongo que la sometí a más tensión de la que podía soportar, y esto fue lo que pasó. Pero tiene que haber algo más que Recovery Gel pueda hacer. Voy a hablar con ella.
El Esper se levantó rápidamente de su asiento y corrió a la enfermería. Kageyama, realmente no hay necesidad pero el Esper ya se había ido. Vaya, está aún más preocupado por tu salud que yo, dijo Uraraka. Izuku guardó silencio, sintiéndose aún más culpable por haberse lastimado. Saber que había hecho pasar a su amigo por semejante agonía con sus heridas era una agonía para él también. Tenía que intentar escuchar a Recover Eagle, encontrar otra forma de usar One for All para no lastimarse tanto y preocupar aún más a Kageyama. La enfermera de la escuela estaba en su escritorio, habiendo terminado de tratar a Bakugo, cuando de la nada, la puerta se abrió de golpe y entró Shigeo Kageyama. Oh, Kageyama. ¿Qué te trae por mi oficina? ¿Te lesionaste durante el partido y necesitas que te curen? No, no es eso. Solo quería hablarte de tu curación en Midoriya. Vi que tenía algunas cicatrices en su mano derecha. ¿No puede tu don arreglarlas? La enfermera escolar cerró los ojos y bajó la cabeza. Desafortunadamente, esas lesiones ya no me sirven. ¿Pero por qué no? Mi don funciona enviando señales al cuerpo, acelerando el proceso natural de curación. Sin embargo, el cuerpo solo está programado para sanarse de ciertas maneras, así que si las lesiones son muy graves, no pueden sanar por completo, por lo que quedan cicatrices o daños permanentes. Mi don no tiene el poder de hacer que el cuerpo sane más allá de sus límites. Solo puede ordenarle que sane como fue diseñado para hacerlo. Espera, el Esper extendió la mano, lo que hizo que la enfermera arqueara una ceja. La frase que había usado le había llamado la atención. ¿Qué? Enviar señales, uno de mis poderes, manipular plantas, implica enviarles señales psíquicas para controlarlas. También puedo dar mi energía a otros. ¿Y si combino esos dos conceptos? La enfermera de la escuela seguía teniendo dificultades para seguir la pista del Esper. ¿Y si pudiera usar mi poder psíquico para enviar señales al cuerpo y que se sanara a sí mismo? Podría eludir la programación del cuerpo y darle la energía que necesita para sanar lesiones que normalmente no tienen cura. Oh, la enfermera de la escuela reflexionó un momento sobre la sugerencia del Esper. No sé cómo funcionan tus poderes psíquicos, así que no puedo decir que sea imposible. Pero esta idea ya estaba cobrando impulso en Mop. Estaba generando muchas más posibilidades en su cabeza. Si pudiera dominar esa habilidad, podría usarla para algo más que curar las cicatrices de Midoriya. Una sonrisa se dibujó en el rostro del Esper. Podría arreglar a All Might. 25%. Recover Eagle, la forma débil de All Might, eso solo ocurrió debido a las lesiones que sufrió en la gran pelea de hace 5 años, ¿verdad? Sí. La anciana suspiró. Su cuerpo sufrió daños catastróficos que ninguna cirugía ni inyección de Midon pudo reparar. Su estómago quedó destrozado y su sistema respiratorio también sufrió daños considerables. Sin estómago y sin un flujo de oxígeno adecuado, su cuerpo comenzó a descomponerse rápidamente hasta llegar a lo que es ahora. Entonces, si pudiera regenerar su estómago y reparar el daño en su sistema respiratorio, significaría que su cuerpo recuperaría su forma muscular, como antes, y le permitiría usar sus restos de One for All con mayor eficacia. La enfermera de la escuela se tocó la barbilla con el dedo, reflexionando sobre la viabilidad de la tarea. Quizás le lleve un tiempo reajustarse, pero creo que sí, que volvería a ser como antes. 30%. Eso sería increíble. Significaría que el mundo no tendría que verlo tan debilitado. Tengo que probarlo ya. Espera. La enfermera escolar se levantó de su silla y empezó a apuntar con su bastón al Esper. Esta idea sin duda merece la pena investigarla, aunque ahora no es el momento de experimentar. Al fin y al cabo, aún te quedan 2 rondas del festival deportivo. El Esper hizo caso a las palabras de la enfermera y se tranquilizó. Supongo que sí. Aún así, intentaré hacer todo lo posible para ver si esta curación es posible. La enfermera mayor ladeó la cabeza y le dedicó al Esper una leve sonrisa. Seguro que sí. Ahora, vete. El adolescente salió de la sala con una vitalidad y una esperanza rebosante que rara vez se veía en él. Una llama de esperanza se había encendido en su interior. La oportunidad de devolverle al héroe número 1 lo que había perdido, de usar sus poderes para algo más que dañar a otros. Se dirigía a la tribuna de espectadores, pero por el altavoz, Present Mic anunció que la batalla entre Todoroki e Ida había terminado, con la victoria del adolescente con sus 2 dones.
Qué lástima para Ida, murmuró Kageyama para sí mismo. Seguro que esperaba ganar para enorgullecer a su hermano mayor. Tras el primer combate de las semifinales, Mob supo que no valdría la pena volver a la tribuna y se dirigió a la sala de espera, donde permaneció sentado los pocos minutos que le quedaban, con varios pensamientos rondándole la mente. La mayoría de sus pensamientos se centraban en crear su nuevo poder curativo, preguntándose cómo lo lograría. Solo había usado poderes psíquicos básicos, y las demás técnicas que había usado, como la manipulación de plantas y abandonar su cuerpo, simplemente las había copiado. ¿Sería capaz de crear este poder completamente nuevo desde cero? Además de sanar, Mob también pensaba en Todoroki. Como no vio la pelea, no estaba seguro de si había usado su lado izquierdo contra Ida o si Todoroki usaría sus llamas contra él, asumiendo y esperando que llegara a la final. Como Mob había dicho, no le importaba si usaba su fuego o no. Solo quería que Todoroki hiciera lo que le pareciera correcto. Con el tiempo de espera relativamente corto, el Esper se dirigió al ring, recorriendo el camino hacia la salida y dirigiéndose hacia él. Apenas un minuto después de que Shigeo saliera de la oficina de Recovery Girl, el adolescente explosivo empezó a recobrar la consciencia. Abrió los ojos de golpe y se encontró en una cama. Mientras sus ojos se acostumbraban, notó a la enfermera de la escuela a su lado. Así que finalmente te despertaste. ¿Dónde estoy? En la enfermería. Te trajeron aquí después de que Midnight te dejara inconsciente, aunque, por suerte, no tenías ninguna herida que tuviera que curar. A medida que los recuerdos de su derrota volvían a él, también lo hacía el insoportable y abrumador dolor de aquella pérdida. Todo su cuerpo empezó a temblar y se quedó mirando su mano con la mirada vacía. A pesar de todo el esfuerzo, a pesar de todo el tiempo invertido en aumentar su poder, había fracasado por completo en su misión de alzarse con la victoria en el festival deportivo en todos los aspectos, sin haber sido el ganador definitivo en ninguna de las pruebas. No solo eso, sino que su Witcher Impact, el as en la manga que había preparado especialmente para el festival, no logró hacerle ni un rasguño a Kageyama. El corte tazón lo humilló en todos los sentidos, desde su actitud al final de la pelea hasta ese breve discurso degradante que pronunció casi al final. ¿Cómo se atrevía a hablarle así, a burlarse de su carácter de esa manera? ¿Y qué demonios hizo ahora? ¿Cómo demonios podría Bakugo superar el corte de tazón? ¿Cuánto más potentes tendrían que ser sus explosiones para perturbarlo, para igualarlo? Dios, era tan. Sin darse cuenta, más lágrimas de frustración comenzaron a formarse en sus ojos, apretando los dientes con fuerza mientras apretaba los puños con fuerza. Nada había cambiado. Seguía indefenso ante el corte de tazón. De pie cerca, la enfermera de la escuela se sentía algo incómoda, sin saber qué hacer en esta situación ni cómo consolar al estudiante. El próximo partido ya empezó, dijo, así que quizás quieras ir a sentarte con tus compañeros. Puedes tomar unas gomitas si quieres. Bakugo ni siquiera hizo caso a la enfermera de la escuela y se levantó lentamente de la cama. Recovery Girl pudo ver la tristeza y el abatimiento grabados en su rostro. Esta había sido una pérdida devastadora para él. Al salir de la enfermería, el adolescente rubio sintió la tentación de simplemente sentarse en una de las salas de espera, pues el sabor de la derrota aún le resultaba muy amargo, y quedarse allí sentado durante el resto del torneo. Pero otra parte sabía que aún era vital obtener toda la información posible sobre sus otros dos rivales para saber cómo derrotarlos en el futuro, así que, con gran esfuerzo, se obligó a caminar hacia la tribuna de espectadores de su clase para ver cómo iban las cosas con Deku y el fuego helado. Al entrar en la tribuna, algunos estudiantes notaron su mirada hosca y su postura derrotada, mientras que otros estaban demasiado concentrados en la batalla como para prestarle atención. Ninguno sabía cómo consolarlo, y como nunca había establecido una buena relación con sus compañeros, ninguno se sintió demasiado inclinado a intentar consolarlo. Todos percibían que quería que lo dejaran en paz, como lo demostró aún más el hecho de que decidió sentarse en la esquina más alta de la tribuna, a varios asientos de distancia de los demás compañeros. En la arena, Shigeo y Fumikage salieron para la semifinal final, ocupando sus lugares, y Present Mid comenzó las presentaciones básicas. Frente a Kageyama, Tokoyami sintió el mismo nerviosismo incipiente que Kirishima y Bakugo habían experimentado, al conocer el fenomenal poder del Esper y sus barreras prácticamente impenetrables. Había exprimido al máximo el poder de Dark Shadow para este combate, pero no estaba seguro de si sería suficiente. Y lo que era más importante, era el único estudiante que conocía la debilidad de Dark Shadow, pero la recordaba.
¿Encontraría la manera de aprovecharla durante el combate? Comenzar. El adolescente aviar liberó a su criatura de la oscuridad y le ordenó atacar al psíquico. Sombra Oscura rugió y comenzó su ataque, solo que esta vez, en lugar de construir un escudo, Shigeo decidió pasar a la ofensiva y desató una ráfaga telequinética contra Tokoyami. Sombra Oscura. Manténganme en el ring. El estudiante aviar salió volando hacia atrás, pero gracias a su orden, el sombrío constructo clavó sus garras en el suelo, impidiendo que saliera despedido del ring. Los espectadores gritaron y la energía comenzó a crecer rápidamente. Me pregunto cómo va a luchar Kageyama contra Tokoyami, dijo Tsu. Podría intentar atacar a Dark Shadow o ir directamente a por Tokoyami, señaló Midoriya. De cualquier manera, Kageyama tiene esto bajo control, comentó Mineta. En el ring, Kageyama intentaba idear una estrategia para luchar contra Tokoyami. Su sombra oscura era muy útil tanto para ataque como para defensa, y también le otorgaba gran maniobrabilidad. Entonces, ¿cuál sería la mejor manera de combatirlo? Entonces lo recordó. Recordó cuando ambos luchaban juntos en la USG, cuando Tokoyami le contó sobre su debilidad por la luz. Quizás podría aprovecharlo. Sí, su poder psíquico generaba un aura brillante, con los colores del arco iris, capaz de contrarrestar a sombra oscura, lo que le permitió a Mo debilitar la construcción de la sombra lo suficiente como para contener a Tokoyami y llevarse la victoria. Oh, parece que Kageyama está dando un espectáculo de luces. Present Mig notó que el Esper comenzaba a generar una masa de energía mucho más abundante a su alrededor, creciendo varios metros de diámetro. Tokoyami se puso rígido y frunció el ceño. Era justo lo que temía. La energía de Mob producía una enorme cantidad de luz que aprovechaba la debilidad de su don. Incluso este espectáculo de luces fue suficiente para que Sombra Oscura se encogiera y disminuyera ligeramente de tamaño. En la tribuna de la clase 1A, los compañeros no entendían la razón de Mob para aumentar tanto su gasto de energía, pero estaban a punto de descubrirlo. 32%. Los ojos del adolescente brillaron con un arco iris y liberó una gran explosión de energía psíquica hacia su oponente. Sombra Oscura actuó como escudo para defenderse a esta explosión de energía, pero la criatura huyó de dolor. Incluso ese único ataque tuvo suficiente luz y poder para herir gravemente a la criatura de la oscuridad. No es bueno. Por desgracia para Tokoyami, esta batalla iba a terminar enseguida. El Esper echó a correr hacia su oponente, disparando 2 ráfagas de energía más, pero incluso las ráfagas regulares resultaban ser una carga enorme para Dark Shadow. El Esper decidió terminar la batalla con un último gran estallido de luz, y esta vez, seguiría el ejemplo de Bakugo. El Esper juntó las manos y, en el centro de ellas, creó una explosión concentrada de su energía psíquica, que desató en forma de una luz cegadora contra la criatura sombría. La luz era mucho más cegadora que la granada aturdidora de Katsuki, y el ataque cegó momentáneamente a todos en el estadio. Cuando recuperaron la visión, encontraron a Mob movilizando a Fumikage contra el suelo con la mano derecha sobre el pecho del estudiante aviar. No solo eso, sino que, por alguna razón, Sombra Oscura había desaparecido. El ataque del Esper había sido tan fuerte, había creado tanta luz, que aniquiló por completo a Sombra Oscura, haciendo que se retrajera dentro del cuerpo de Tokoyami. Oye, ese ataque fue parecido al tuyo, Bakugo, dijo Kirishima. El adolescente impetuoso gruñó con fastidio porque Kageyama le había robado uno de sus movimientos. En el ring, el adolescente aviar sabía que esta pelea había terminado. Con Kageyama sujetándolo al suelo y la energía de Dark Shadow completamente agotada, no había nada más que pudiera hacer. Me rindo. Tokoyami se rinde. Kageyama es el ganador de este combate. Eso significa que la pelea final será entre Kageyama y Todoroki. Mientras la multitud vitoreaba, algunos de los estudiantes de la clase 1 analizaron cómo acababa de terminar la batalla. Entonces Sombra Oscura es débil a la luz, dijo Midoriya, tomando notas rigurosas sobre el don de Tokoyami en su cuaderno. ¿Pero cómo supo eso Kageyama? Preguntó Uraraka. Él y Tokoyami lucharon juntos durante la USG, explicó Yaoyorozu. Es probable que Tokoyami le hablara de su don y sus debilidades. En el ring, Kageyama extendió la mano para ayudar a su compañero a levantarse, y Fumikage aceptó el gesto. Sinceramente, este combate fue bastante injusto para ti, ya que ya me habías contado sobre la debilidad de Dark Shadow. Te esforzaste mucho. Tokoyami negó con la cabeza.
Aunque no supieras de mi debilidad, dudo mucho que Sombra Oscura hubiera podido infligirte mucho daño. Tu don es demasiado poderoso. El Esper decidió terminar la pelea respetuosamente e inclinó la cabeza. La comisura del labio de Fumikage se curvó levemente, apreciando el respeto y la consideración que su oponente le brindaba, y le devolvió la reverencia. Esta era otra amistad incipiente que Kageyama había logrado forjar, y aún no había florecido por completo. 37%. Mientras el Esper salía del ring, comenzó a buscar a su último oponente en el estadio y lo encontró solo en la entrada. Cuando intercambiaron miradas, el Esper ya no vio hostilidad ni intimidación en sus ojos como antes. Eran simplemente, neutrales. Algo parecido a él. Mob no estaba muy seguro de qué significaba eso, pero al menos era una mejora con respecto a antes. El Esper decidió hacer lo mismo que antes e ir a la sala de espera en lugar de a la tribuna, pues su siguiente combate sería en menos de 10 minutos. Con su último combate a la vuelta de la esquina, su principal preocupación ahora era si Todoroki haría lo mismo con Midoriya y usaría su lado izquierdo. Este probablemente sería el combate más importante para él, y su padre también querría que usara sus llamas contra un oponente con su fuerza. Entró en la sala de espera N1 y se quedó allí unos minutos, solo, absorto en sus pensamientos. Entonces, como buen amigo que era, Midoriya entró por la puerta para hablar con Mob. Oh, Midoriya. Hola, Kageyama, dijo el adolescente con una sonrisa, ¿cómo te sientes para tu último partido? El Esper simplemente se encogió de hombros. Estoy un poco nervioso por la pelea, espero poder ganar para enorgullecer a All Might. No tengo ninguna duda de que lo harás. Mientras ambos estaban en la habitación, Kageyama decidió contarle lo que había visto de Todoroki después de su combate. Fui a ver a Todoroki después de visitarte en la enfermería, y estaba bastante indeciso por la decisión que tomó. No estoy del todo seguro de que vuelva a usar sus llamas. Sé que piensas que debería esforzarse al máximo, y todo lo que le dijiste en el ring era cierto, pero... Midoriya asimiló esto con sentimientos encontrados. Así que la decisión de usar su lado izquierdo trajo consigo una carga emocional mayor de la que había anticipado. Debería haberlo esperado, y sabía que Todoroki tenía todo el derecho a estar furioso con su padre por todo lo que le había hecho. Tiene sentido que se sienta así. Aún así, espero que Todoroki y tú lo den todo en este último partido. El Esper asintió y se levantó de la silla. Voy a ganar esto. Por All Might y por ti. Midoriya le hizo un gesto de aprobación a su amigo mientras el adolescente se preparaba para la ronda final del festival deportivo y ganar este torneo para las dos personas más cercanas a él en la escuela. Mob no esperaba encontrarse con nadie mientras se dirigía al ring, por lo que fue una gran sorpresa cuando, entrando desde el pasillo derecho, el héroe número 2 caminaba con todo su fuego y gloria, lo que hizo que Mob se detuviera en seco. Eres Endeavor. Shigeo Kageyama. Justo la persona que buscaba. Tras ver el poder de Kageyama en los múltiples eventos de este festival, predijo que llegaría a la final y se encontraría cara a cara con su hijo. He visto todas tus peleas, y debo decir que tu poder es realmente fenomenal. Puedes usar tu energía para muchísimos propósitos, y también te da un impulso tremendo a tus capacidades físicas. Lo vi primero con tu asombrosa velocidad en la carrera de obstáculos, y luego vi la fuerza que demostraste durante tu pelea con el niño explosivo. Poder crear tanta presión de viento con solo chasquear los dedos. Ese chico, Midoriya, también posee una fuerza similar, una fuerza que ambos parecen tener en común con All Might. Oh, una vez más, se trazaron similitudes entre los tres. Supongo que nunca lo había pensado así. Sin embargo, posees un control mucho mayor sobre ese poder que Midoriya, ya que tu cuerpo no se quiebra, lo que te convierte en un oponente mucho más difícil de enfrentar. Me alegré cuando Shoto usó su lado izquierdo contra él. Pensé que por fin había decidido poner fin a su rebelión infantil, pero parece que sigue firme en su desafío. Pero seguramente se dará cuenta de que no puede contenerse contra ti. Serás su verdadera prueba para ver cuánto entrenamiento le queda en su misión para derrotar a All Might, así que asegúrate de luchar contra él con todas tus fuerzas. Te equivocas. El adolescente Esper interrumpió al héroe número 2. El héroe número 2 estaba completamente equivocado, incapaz de ver todo el daño que le estaba haciendo a su hijo y la verdadera razón por la que Todoroki no estaba dispuesto a usar sus llamas, y Mob tuvo que decírselo para corregirlo. Todoroki no usa su lado izquierdo porque no quiere seguir el camino que le has trazado toda la vida.
Porque sabe que no lo ves como una persona. Tú mismo lo dijiste durante su pelea con Midoriya. Cuando Todoroki usó su lado izquierdo, te alegraste porque eso significaba que podía usar su poder para cumplir tus deseos. Solo lo ves como una herramienta para superar a All Might, para perfeccionarlo como un arma, como lo has hecho durante todos estos años. Pero no es una herramienta. Es tu hijo, tu sangre, y merece ser tratado como tal. 45%. Por un instante, Endeavor quedó demasiado conmocionado como para responder. ¿Qué decía este niño? ¿De verdad tenía el valor de hablarle así, de decirle cómo debía criar a su hijo? Además, todo lo que decía estaba mal. La ira del héroe estalló momentáneamente antes de calmarse. Tonterías. Mira lo que tiene. Mira el increíble poder que posee. Incluso usando la mitad de su fuerza, ha logrado resultados tremendos. Tiene el potencial no solo de superar mis llamas, sino de compensar todas las debilidades de mi don. Con su poder, puede llegar más alto que yo. Le he dado todo. Le has dado todo menos una vida normal. Puede que le hayas dado el potencial de ser un gran héroe, pero has descuidado todos los demás aspectos de su identidad. Nunca te has molestado en preguntarte quién es realmente tu hijo, quién quiere ser, y no has estado ahí para él como él necesitaba que estuvieras. El Esper hubiera querido continuar la conversación, pero sabía que su partida comenzaría en pocos minutos, así que interrumpió sus pensamientos. Tengo que irme, pero quiero hablar contigo de esto más tarde. El Esper pasó junto al héroe número 2, cuyas llamas comenzaban a calentarse aún más, hasta que le envolvieron la cabeza por completo. ¿Quién te crees que eres, muchacho? Gritó el héroe. El Esper miró al héroe de las llamas con calma e intensidad en sus ojos, lo que provocó que el héroe se tambaleara ligeramente y bajara el nivel de sus llamas. Soy amigo de Todoroki. 50%. La voz del adolescente resonaba con absoluta determinación y compasión, lo que hizo que Endeavor echara la cabeza hacia atrás y jadeara de asombro. Mientras el estudiante de pelo redondo se alejaba, las llamas de ira del héroe pronto volvieron a su tamaño normal. Este niño, pensar que tendría el descaro de hablarle así, de decirle sus defectos tan abiertamente, a pesar de saber quién era, el poder y la influencia que ejercía. ¿De dónde sacó la idea de hacer esto? Mob continuó caminando por el pasillo hacia la salida del ring. Sus pensamientos se centraron momentáneamente en Endeavor, su firme determinación de criar a Todoroki y su convicción de haberle dado a su hijo todo lo que podía. Era esa mentalidad la que lo impulsaba a trabajar a Todoroki sin piedad, enseñándole a usar sus poderes. Una vez más, sintió lástima por el adolescente con dos dones. Aún así, necesitaba concentrarse y recordar que estaba allí para ganar el festival deportivo y ser el campeón por el bien de All Might, por el bien de Midoriya. El estadio se llenaba de la mayor tensión y emoción hasta la fecha. En todo el mundo, familias se congregaban alrededor de sus pantallas en casa, gente de pie en las calles, mirando las pantallas gigantes para ver cómo el festival deportivo llegaba a su dramático y alucinante final. En cuanto los dos competidores salieron, la euforia se disparó. Bienvenidos a la batalla final del Festival Deportivo de Preparatorias de la UA. Exclamó Present Mic. En un momento, veremos qué estudiantes de primer año ganan. Dios mío, esto es. Dijo un espectador. Esta batalla será la mejor hasta ahora. Ambos tienen movimientos increíbles que pueden abarcar todo el ring. Sigo apostando mi dinero por Kageyama, pero estoy definitivamente seguro de que Todoroki durará más que los otros luchadores. Sí, todo se reduce a esto, amigos. El expresivo héroe comenzó las breves presentaciones de ambos luchadores. Del curso de héroes, Shoto Todoroki. Contra su compañero de clase, Shigeo Kageyama. La tensión y la emoción crecían en las gradas de la clase 1A, así como en la de los profesores. Los estudiantes esperaban con ansias ver qué tipo de poder destructivo desatarían los dos oponentes. Midoriya reflexionaba sobre lo que Kageyama había dicho antes del combate, la inseguridad que Todoroki sentía con respecto a su lado izquierdo y si realmente iba a abstenerse de usarlo. En la de los profesores, All Might apretaba los puños y su corazón latía con fuerza. Era el gran momento, el momento en que Kageyama se alzaría con la corona de este festival deportivo. De pie, solo en lo alto de las gradas, el héroe número 2 esperaba de igual manera, con los brazos cruzados y una expresión seria e intimidante como siempre. Básicamente, esperaba que su hijo abandonara su deseo de contenerse, aunque aún no estaba seguro de cómo Kageyama afrontaría esta pelea.
Lo que el niño le había dicho le había tocado la fibra sensible, y en ese momento se sentía extremadamente irritado. Después de lo que acababa de decirle, el héroe número 2 tenía una imagen bastante peculiar del Esper, y simplemente no sabía qué haría. En el ring, ambos contendientes sentían que sus mentes se aceleraban, cada uno en su propio mundo. Todoroki aún albergaba dudas, la inseguridad persistía en su corazón, preguntándose si realmente usaría su hielo en este combate para derrotar a Kageyama. Tanta incertidumbre, tanta emoción, tanta intensidad se sentían en el aire para el combate final del festival deportivo, y ya era hora de que la pelota finalmente comenzara. Ahora, empieza. Bueno gente, ese fue el capítulo número 20, de este fanfic, espero que haya sido de su agrado, si es así dejen su like y suscríbanse, para saber que les gusta y seguir trayendo este fanfic. Eso es todo por hoy, aquí se despide One for All for One, teorías, y nos vemos en la próxima con un nuevo vídeo. Adiós.